Sí, bueno, excelente. Mira, la entrevista hemos accedido porque ya hemos conocido algunos detalles que necesitábamos que se esclarecieran ante los ojos de la humanidad, del público, no que no estábamos claros. Por eso es que hemos decidido a este a esta entrevista y agradecerte el tiempo. Aquí tenemos la lista, el cuestionario, las preguntas, inquietudes que nos han hecho llegar. Y bueno, nosotros con todos los archivos que tenemos en la medida de lo posible, vamos a tratar de resolver. Una de las principales es por qué lo denominamos como un fracaso. Tal vez explicar algunas cosas y hacer la comparación que te decía antes de que empezáramos. La comparación con el caso, por ejemplo, allá en Estados Unidos del asesinato de John F. Kennedy, en donde oficialmente fue un personaje desquiciado, mentalmente loco, que lo mató. Y así crecen los niños, así crecen y pasan generaciones con esa versión de la historia que es completamente falsa. Y que yo te diría, la historia estuviera mejor si quizás no hubiera habido absolutamente nada al respecto, porque eso siguiera empujando a generaciones pasadas, presentes y futuras, esperamos, a llegar a la verdadera causa, a los orígenes, a las raíces de los que, o todos aquellos que estuvieron, que fueron parte de la eliminación física de John F. Kennedy. ¿Por qué? Porque luego después se repite la historia. Como no se había llegado a la versión de los hechos y no se esclareció nunca verdaderamente quiénes fueron, a tiempo después, no mucho tiempo después, Robert Kennedy es asesinado. Y en el mismo esquema de cosas, Martin Luther King, Malcolm X, porque nunca se resolvió y así quedaron esos crímenes como que fueron resultados de un demente, de un enemigo, de alguien que no estaba bien de la mente. Eso para la historia es tóxico y es peligroso. Y te digo que crea problemas incicatrizables, alguien mencionaba ese término, heridas incicatrizables. Nosotros cómo lo interpretamos en el caso de El Salvador. Es gravísimo. Es gravísimo porque fíjate que le den 300 años o 500 años o la pena de muerte o lo que le tengan que dar a el militar inocente Orlando Montano. Eso es exactamente como lo que se hizo contra Lee Harvey Oswald en Estados Unidos por lo del asesinato del presidente de Estados Unidos en aquel tiempo, John F. Kennedy. Inocente Orlando Montano es un individuo.
es una persona. Independientemente de que él haya tomado parte del proceso de decisiones o que últimamente él estuvo en ese grupo, independientemente de eso, él solamente es una fracción de los criminales y quizás la insignificante. Ahora, ¿cuál va a ser el problema gravísimo que queda para la historia de El Salvador? Que se hizo justicia. Ese es el problema grave. ¿Y cómo quedan los autores intelectuales? ¿Cómo queda el equipo? ¿Cómo quedan los que decidieron? Celebrando como lo que pasó con el asesinato de John F. Kennedy, en donde estuvo envuelto hasta el vicepresidente, su vicepresidente, que después de, obviamente, de haberlo asesinado, él se convierte en el presidente. Imagínate lo grave que fue el haber destruido todo lo que tenía que ver con verdaderamente los que estuvieron detrás del asesinato del presidente de los Estados Unidos. Entonces, eso es grave para la humanidad, eso es grave para los países en donde esto se da, es grave para los ciudadanos de esos territorios, porque lo que se hace es injusticia. Y cómo lo que quizás garantizar de que, porque acá nos informan, acá nos dicen, bueno, pero es que el juicio con la culpabilidad de inocente Orlando Montano no va a terminar ahí. Yo me atreviera a entrar en ese mundo oscuro y quizás decirte que el juicio ahí va a terminar. Porque algo que pareció insólito en este juicio fue que no se citara a la corte a declarar personalmente a quien verdaderamente fue el cerebro de la operación, en la teoría, que era el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de El Salvador y el máximo de el alto mando, porque también esa distinción hay que hacerla, la diferencia entre el alto mando y el alto mando militar. El alto mando es el alto mando, ahí no hay nada más. El alto mando militar es donde están los militares, jerárquicamente hablando, con las posiciones de decidir, pero después de que ya se haya decidido en el alto mando, porque el alto mando incluye la presidencia de la República. Nunca se hizo mención tampoco del vicepresidente de la República, que estuvo también envuelto directamente en el asesinato, el crimen de los jesuitas. Entonces, como te digo, esto es gravísimo, no solamente para la justicia salvadoreña, porque no sé si le diste seguimiento, pero se habló bastante de que este crimen sobrepasa las fronteras nacionales del país, El Salvador, al ser un crimen de lesa humanidad.
que se convierte en un crimen internacional y que se convierte en un crimen en donde la humanidad fue dañada, en donde la humanidad es la que va a resultar, si se hace justicia total, beneficiada. Pero en este caso ha sido, déjame decirte, que ha sido bastante consistente con diferentes crímenes que se han cometido en El Salvador. Uno de ellos, obviamente, que es el más dramático, más cruel, de más terror, fue el asesinato a la figura máxima de la Iglesia Católica, como lo es el arzobispo Óscar Arnulfo Romero y Galdames, que inclusive ya todos lo saben, la misma Iglesia Católica ya lo hizo santo. Imagínate. Hoy, en julio del 2020, fíjate que ya cuánto tiempo ha pasado desde aquel marzo oscuro que todo el mundo recuerda. Te diré una cosa. Si le preguntas a los que tenían memoria, adultos, personas que tenían razón, te van a decir el momento en que asesinaron a Monseñor Romero, te van a decir qué es lo que estaban haciendo y dónde estaban. Así es ese crimen. Vámonos de regreso a lo del presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, que de acuerdo a las memorias históricas, también de igual manera los estadounidenses te dicen, yo te puedo describir exactamente lo que estaba haciendo cuando escuché la noticia del asesinato de John F. Kennedy. Es que es así. Las memorias de los pueblos, ¿cómo quedan? O sea, El Salvador queda noqueado judicialmente. Queda en estado de coma judicialmente como resultado de lo que muchos le han llamado el juicio del siglo, que es este juicio que hace unas horas terminó aquí en Madrid. Llega un momento en que se menciona un estado terrorista. Allí te diré que estábamos completamente de acuerdo cuando empezaron a mencionar de que en esos momentos que se da esa tragedia, ese asesinato de los jesuitas y la madre y la hija, se sostuvo por un momento que se estaba hablando de un estado terrorista. Y es que también se hizo la distinción y que creemos nosotros que se cometió en esos momentos un error garrafal, o no te puedo decir si ya estaba planificado, pero se dijo después que era un estado con terroristas adentro, pero no era un estado terrorista. Eso obviamente contribuye en gran parte y desafortunadamente a la teoría de encerrar solo a inocente Orlando Montano. Cuando todos lo sabemos y el mismo pueblo de a pie te puede garantizar que no solamente en ese tiempo, sino que quizás en toda la década y aún antes,
Lo que el país ha tenido siempre ha sido un estado terrorista. ¿Por qué? Porque el terror estaba institucionalizado. No estás hablando de un individuo terrorista, estás hablando de instituciones estatales que hacían del terrorismo un instrumento de política nacional. Y no se puede decir tampoco que era para proteger la seguridad nacional del país. Al contrario, era lo opuesto. Era lo opuesto en el sentido de que lo que había, lo que siempre hubo en el país fue una inseguridad nacional, precisamente porque ese era un elemento necesario, urgente, para mantener las estructuras económicas tan desiguales, históricamente hablando, de ese país. Entonces se necesitaba un Estado represivo, y un Estado represivo que usara el terror como una arma de represión. Y si no te lo pueden decir los familiares de más de 100,000 salvadoreños asesinados, te lo puedo decir con quizás con una garantía absoluta, con una seguridad absoluta de, de que para decir algo, de 1979 a 1885, solo en ese periodo estaríamos hablando de más de 100,000 salvadoreños asesinados, pero de una forma de terror. Entonces no se puede venir a decir hoy que nunca se utilizó la violencia, el terror en el país, o que los cuerpos de seguridad estaban para brindarle seguridad a la población, porque era completamente todo lo opuesto. Entonces sí me llama mucho la atención de que hoy estemos, ¿cuántos años después? Estemos buscando nuevamente una justicia que desafortunadamente acaba de truncarse, acaba de sellarse, acaba de terminar de destruirse, porque aquí te cuento, aquí se va a cerrar el libro. El libro de la masacre más terrorista, más grave, más cruel de todos los tiempos, el libro se cierra aquí, y ante los ojos de la comunidad internacional, el libro va a decir que se hizo justicia. Pero por eso es que quiero que hagamos énfasis en que no podemos nosotros dejar desapercibido, y por eso es que accedimos a este que también hay que informarle a la audiencia que no va a ser el único programa que vamos a hacer en referencia a este caso, porque queremos que si en un lugar quede bien claro la gran violación a la justicia que se ha hecho, si en un lugar queremos que quede bien claro, es en la radio de nuestra gente. Enséñame entonces la otra pregunta, vamos a ver. Porque, sí. Ah, ok.
correcto. De lo que dice ahí es Alfredo Cristiani, sí. Bueno, ese es el otro punto. Ese es, aquí vamos a dedicarle un programa completo a Alfredo Cristiani. Porque Alfredo Cristiani, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y te sabré decir una cosa de que hay declaraciones. Hay declaraciones porque nosotros las tenemos en donde la autorización de la acción para asesinar a los jesuitas la recibió Alfredo Cristiani. Y como comandante en jefe, obviamente parte de sus funciones como presidente de la República, era su responsabilidad de decir que no se ejecutara o que se ejecutara como lo dijo abiertamente cuando también le consultaron sobre el bombardeo a la población civil. Y también de igual manera y eso lo ha dicho en varias ocasiones y dice, sí, yo aprobé el bombardeo a las ciudades cuando me dijeron que ya la población civil había salido de las ciudades, algo que la historia de igual manera lo corrobora de que no fue así, eso fue incorrecto. El bombardeo se dio. El bombardeo se dio y fueron asesinados una gran cantidad del pueblo salvadoreño. Entonces, como te digo, no vamos a... Esta sola va a ser una parte de lo que vamos a hablar al respecto de este caso porque, por lo menos aquí en la radio, tiene que quedar bien claro que lo que se ha hecho es injusticia y que lo que se ha hecho es, con este cierre del juicio, borrar